This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. ¿Sabías que el Antiguo Testamento es mucho más que un conjunto de historias antiguas? En sus páginas se encuentran secretos que han desafiado a teólogos y creyentes por siglos. Desde la creación del universo en Génesis hasta las profecías que anticipan la llegada del Mesías, cada relato, cada profecía y cada enseñanza forman un tapiz de revelaciones y misterios que han moldeado la historia espiritual de la humanidad. Pero, ¿qué significan realmente el Jardín del Edén, el Pacto de Abraham o las visiones de los profetas? ¿Qué mensajes ocultos se esconden detrás de estas historias familiares? Hoy, desentrañaremos la historia completa del Antiguo Testamento como nunca antes, revelaciones y misterios. Te prometo que al final de este recorrido, comprenderás por qué este libro no es solo una reliquia del pasado, sino una guía viva y profunda para nuestra vida actual. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves el Antiguo Testamento para siempre. El Antiguo Testamento, con sus 39 libros, no es solo la base de las tradiciones judeocristianas, sino también un testimonio vivo de la relación entre Dios y la humanidad. Desde las primeras palabras de Génesis hasta las últimas profecías de Malaquías, este vasto texto contiene relatos épicos, leyes divinas, himnos de adoración, profecías cargadas de esperanza y momentos de profundo misterio. Cada página está impregnada de significados que trascienden el tiempo, narrando cómo un Dios amoroso y justo interviene en la historia para redimir a su pueblo. En sus relatos encontramos a personajes como Abraham, Moisés y David, cuyas vidas reflejan tanto las debilidades humanas como la fidelidad de Dios. A través de profetas como Isaías y Jeremías, escuchamos las advertencias divinas y las promesas de restauración. En libros poéticos como los Salmos y Proverbios, hallamos palabras que resuenan con las experiencias humanas más profundas, desde la alabanza hasta el lamento. Y en sus leyes y pactos, se revela el carácter santo y misericordioso de un Dios que busca una relación con su creación. Sin embargo, detrás de estas historias familiares hay secretos y revelaciones que a menudo pasamos por alto. ¿Qué significan realmente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento en el jardín del Edén? ¿Por qué Dios permitió el exilio de su pueblo y qué mensajes proféticos escondieron los profetas menores? Más allá de los eventos históricos, el Antiguo Testamento está lleno de símbolos, tipologías y conexiones que apuntan hacia algo mucho más grande, la preparación para la llegada del Mesías. En este viaje, exploraremos el Antiguo Testamento como nunca antes,
desentrañando sus misterios, revelando sus enseñanzas más profundas y conectando sus mensajes con nuestra vida actual. Acompáñanos a descubrir cómo este texto monumental sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, esperanza y guía espiritual para todas las generaciones. El relato de la creación, narrado en los capítulos iniciales del libro de Génesis, marca el inicio de todo. Dios, en su infinita sabiduría y poder, crea el cielo, la tierra, y todo lo que hay en ellos. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 31. Este relato no es solo un recuento de los orígenes del universo, sino también una declaración profunda sobre el carácter de Dios como Creador Todopoderoso. En cada etapa de la creación, desde la separación de la luz y las tinieblas hasta la formación del hombre y la mujer, se destaca la bondad de todo lo que Dios creó. La frase recurrente "y vio Dios que era bueno" subraya no solo la perfección del diseño divino, sino también su intención de que la creación refleje su gloria. La creación no solo introduce a Dios como un creador amoroso, sino que también establece el propósito de la humanidad. Hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es llamado a gobernar la creación y a vivir en comunión con el Creador. Este concepto de imagen de Dios tiene implicaciones profundas para entender nuestra identidad y responsabilidad en el mundo. El jardín del Edén, descrito como un paraíso terrenal, simboliza la comunión perfecta entre Dios y la humanidad antes de la caída. Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 15. Este lugar no solo estaba lleno de belleza y abundancia, sino que también representaba el diseño original de Dios para su creación, una existencia donde lo humano y lo divino coexistían en armonía. En el centro del jardín se encontraban dos árboles significativos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida simbolizaba la inmortalidad y la plenitud de la vida en comunión con Dios. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal planteaba una elección fundamental: obedecer a Dios o seguir el propio juicio. Estos árboles no eran solo elementos decorativos, eran portadores de significado profundo, representando la libertad humana y las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Adán y Eva y su desobediencia en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24, marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Engañados por la serpiente, que representa al adversario de Dios, Adán y Eva comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo el mandato divino. Este acto de rebeldía no solo rompe la comunión perfecta entre Dios y la humanidad, sino que introduce el pecado y la muerte en el mundo. El pecado original plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío, la responsabilidad humana y las consecuencias de nuestras elecciones. Adán y Eva tenían la capacidad de obedecer, pero eligieron desobedecer, mostrando la lucha inherente de la humanidad entre seguir la voluntad de Dios o perseguir sus propios deseos. La expulsión del jardín del Edén no es solo un castigo, sino también una medida de protección, ya que Dios impide que el hombre acceda al árbol de la vida en su estado de caída. La historia de Abraham marca el inicio de la relación especial entre Dios y su pueblo elegido. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios llama a Abraham, un hombre común, a dejar su tierra y su familia para seguir un propósito divino mayor. Esta llamada no solo requiere fe, sino también una obediencia radical. Dios promete a Abraham que lo hará padre de una gran nación, que bendecirá a quienes lo bendigan y que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de él. El pacto de Dios con Abraham, confirmado en Génesis capítulo 15,
versículos del 1 al 21, y renovado en Génesis capítulo 17, establece las bases de la relación entre Dios e Israel. Este pacto incluye promesas clave, una tierra para sus descendientes, una nación numerosa y la señal de la circuncisión como recordatorio del compromiso eterno. Este acuerdo, aunque condicionado a la fidelidad de Abraham y su linaje, revela la gracia de Dios al elegir a un hombre imperfecto para llevar a cabo su plan de redención. El momento culminante en la vida de Abraham ocurre en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Este acto de obediencia extrema demuestra la fe inquebrantable de Abraham, pero también revela el carácter de Dios al proveer un sustituto, un carnero, en lugar de Isaac. Este evento no solo fortalece el pacto, sino que también apunta hacia el sacrificio redentor de Cristo, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento. Isaac, el hijo de Abraham, hereda las promesas divinas y continúa el linaje del pacto. Aunque su vida es menos dramática que la de su padre, sus experiencias reflejan la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. En Génesis capítulo 26, versículos del 2 al 5, Dios confirma a Isaac las mismas promesas hechas a Abraham, subrayando que su pacto no depende de las circunstancias humanas, sino de su propósito eterno. Jacob, el hijo de Isaac, es una figura compleja cuya vida está llena de conflictos, tanto externos como internos. En Génesis capítulo 25, versículos del 21 al 34, Jacob engaña a su hermano Esaú para obtener la primogenitura, y más tarde, en Génesis capítulo 27, utiliza el engaño para recibir la bendición de su padre. A pesar de sus métodos cuestionables, Dios lo elige como el heredero de la promesa, demostrando su soberanía al usar incluso a personas imperfectas para cumplir su plan. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. Spring is here, and there's a whole new way to chai at Starbucks that's made perfect for you. Choose your sweetness, dial it up, or keep things light. Add a touch of pistachio, a hint of strawberry, or vanilla, or make it a spring classic with lavender. Because this season, there's endless ways to chai at Starbucks. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. El punto culminante de la vida de Jacob ocurre en Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 32, cuando lucha con un hombre misterioso durante la noche, quien resulta ser un mensajero de Dios. En este encuentro, Jacob recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre simboliza su transformación espiritual y su papel como padre de las 12 tribus de Israel. La historia de José, uno de los hijos de Jacob, es un testimonio del poder de Dios para transformar el sufrimiento en bendición. Vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a la envidia, José enfrenta años de dificultades en Egipto, incluyendo la prisión por un delito que no cometió. Génesis capítulo 37, versículos del 12 al 36, y capítulo 39, versículos del 1 al 20. Sin embargo, a través de estas pruebas,
Dios está trabajando en segundo plano para cumplir su propósito. En Génesis capítulo 41, versículos del 38 al 46, José interpreta los sueños del faraón y es elevado al cargo de segundo al mando en Egipto. Utilizando la sabiduría dada por Dios, establece un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia, lo que salva a Egipto y a las naciones circundantes durante una hambruna devastadora. Este acto no solo asegura la supervivencia de su propia familia, sino que también demuestra cómo Dios utiliza a las personas para cumplir su plan redentor. El momento más conmovedor de la historia de José ocurre cuando se reconcilia con sus hermanos en Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 15. En lugar de buscar venganza, José reconoce que Dios usó su sufrimiento para salvar vidas, diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». Génesis capítulo 50, versículo 20. Este acto de perdón refleja la gracia divina y apunta hacia el perdón que se encuentra en Cristo. La historia del Éxodo es uno de los relatos más épicos y fundamentales del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12, Dios llama a Moisés desde una zarza ardiente, revelándole su plan para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este llamado marca el inicio de una misión divina para Moisés, quien, a pesar de sus inseguridades y temores, es equipado por Dios con poder y autoridad para confrontar al faraón. Las 10 plagas que Dios envía sobre Egipto, descritas en Éxodo capítulos del 7 al 12, no solo demuestran su poder sobre los dioses egipcios, sino que también revelan su compromiso con la liberación de su pueblo. Cada plaga, desde el agua convertida en sangre hasta la muerte de los primogénitos, muestra la soberanía de Dios y su juicio sobre una nación que oprimía a los israelitas. Este despliegue de poder culmina en el evento central del Éxodo, la Pascua, cuando los israelitas marcan sus puertas con la sangre del Cordero, protegiéndose del juicio divino. Este evento, además de asegurar la liberación física de Egipto, prefigura la redención final que vendrá a través de Cristo, el Cordero de Dios. El cruce del Mar Rojo, narrado en Éxodo capítulo 14, versículos del 15 al 31, es un momento decisivo. Los israelitas, atrapados entre el ejército egipcio y el mar, experimentan el milagro de Dios cuando las aguas se abren, permitiéndoles cruzar en seco. Este acto de liberación no solo asegura su libertad, sino que también establece a Dios como el Salvador y protector de su pueblo. Este evento se convierte en un símbolo perdurable de la salvación divina, recordado a lo largo del Antiguo Testamento y celebrado en la adoración del pueblo de Israel. Después de la liberación de Egipto, Dios guía a los israelitas al monte Sinaí, donde establece un pacto con ellos. En Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8, Dios declara que Israel será su reino de sacerdotes y nación santa si obedecen su voz y guardan su pacto. Este momento marca el comienzo de una relación única entre Dios y su pueblo, basada en su fidelidad y las responsabilidades que Israel debe cumplir. En Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 21, Dios entrega los 10 mandamientos, un código moral y espiritual que define cómo los israelitas deben vivir como pueblo santo. Estos mandamientos no son simplemente reglas, sino principios que reflejan el carácter de Dios y su deseo de justicia, amor y fidelidad. Además, este pacto incluye leyes adicionales que guían la vida social, religiosa y moral de Israel, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con los estándares divinos. El pacto en el Sinaí también subraya la santidad de Dios.
En Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 18, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, mientras la gloria de Dios cubre el lugar con una nube. Este evento, lleno de majestad y temor reverente, muestra la trascendencia de Dios y su deseo de estar cerca de su pueblo, aunque ellos mismos deben acercarse con humildad y obediencia. Dios no solo libera a su pueblo y establece un pacto con ellos, sino que también ordena la construcción del tabernáculo como un lugar donde su presencia habitará entre ellos. En Éxodo capítulos del 25 al 31, Dios da instrucciones detalladas para la construcción de este santuario móvil, desde el arca del pacto hasta los utensilios y vestiduras sacerdotales. Cada elemento del tabernáculo está diseñado para reflejar la santidad de Dios y la necesidad de mediación para acercarse a Él. El tabernáculo no es solo un lugar físico, sino un símbolo del deseo de Dios de estar con su pueblo. En Éxodo capítulo 40, versículos del 34 al 38, la gloria de Dios llena el tabernáculo, señalando que Él está presente entre ellos. Sin embargo, esta presencia también requiere reverencia y pureza, ya que el acceso a Dios está mediado por los sacerdotes y los sacrificios establecidos en la ley. Este énfasis en la presencia divina encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde Jesús es descrito como el verdadero tabernáculo, habitando entre los hombres, Juan capítulo 1, versículo 14. La historia del tabernáculo en el Éxodo no solo muestra el cuidado de Dios por su pueblo, sino que también apunta hacia el plan redentor que culminará en Cristo, quien elimina las barreras entre Dios y la humanidad. Con la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel, guiándolos hacia la tierra prometida. En Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9, Dios le asegura a Josué su presencia y le ordena ser fuerte y valiente. Esta transición de liderazgo no solo marca un cambio generacional, sino también un momento crucial en la historia de Israel, la realización de la promesa que Dios hizo a Abraham siglos atrás. La conquista de Canaán comienza con la famosa caída de Jericó, narrada en Josué capítulo 6, versículos del 1 al 27. Siguiendo instrucciones específicas de Dios, los israelitas marchan alrededor de la ciudad durante 7 días, culminando con un grito que derrumba las murallas. Este evento no solo demuestra el poder de Dios, sino también la importancia de la obediencia absoluta a sus mandatos. La victoria en Jericó no se debió a la fuerza militar de Israel, sino a la intervención divina, dejando claro que la conquista de la tierra sería posible solo por el poder de Dios. Sin embargo, la campaña en Canaán no estuvo exenta de desafíos. En Josué capítulo 7, los israelitas enfrentan una derrota en Ai debido al pecado de Acán, quien tomó del botín consagrado en Jericó. Este incidente subraya la necesidad de santidad y obediencia en la comunidad de Israel, ya que incluso el pecado de una persona puede afectar al colectivo. Una vez que el pecado es confesado y tratado, Israel retoma su marcha victoriosa, conquistando y estableciéndose en la tierra que Dios les había prometido. Tras la conquista inicial, Josué reúne al pueblo en Siquem para renovar el pacto con Dios, tal como se narra en Josué capítulo 24, versículos del 1 al 28. En este momento solemne, Josué recuerda las grandes obras de Dios, desde la liberación de Egipto hasta la conquista de la tierra, y desafía al pueblo a decidir a quién servirán. Sus palabras, escoged hoy a quién serviréis, Josué capítulo 24, versículo 15, resuenan como un llamado eterno a la fidelidad. El pacto renovado en Siquem refuerza la relación entre Dios e Israel, recordando al pueblo que su permanencia en la tierra prometida depende de su obediencia a los mandatos divinos.
Este evento no solo reafirma el compromiso del pueblo con Dios, sino que también establece un modelo para futuras generaciones, recordar las obras de Dios, renovar su fidelidad y vivir en obediencia a su voluntad. Tras la muerte de Josué, Israel entra en una nueva etapa histórica marcada por la dirección de los jueces. En el libro de Jueces, capítulos del 1 al 2, se describe cómo, a pesar de haber conquistado gran parte de la tierra prometida, Israel no logra expulsar por completo a los habitantes cananeos. Esta falta de obediencia lleva a un ciclo repetitivo de desobediencia, opresión, clamor a Dios y liberación a través de un juez. Los jueces eran líderes temporales levantados por Dios para salvar a Israel en tiempos de crisis. Entre ellos, figuras como Débora, Gedeón y Sansón se destacan por su valentía y la intervención divina que acompaña sus acciones. Por ejemplo, Gedeón, en Jueces capítulo 7, lidera un ejército reducido de 300 hombres contra un enemigo mucho más numeroso, demostrando que la victoria depende únicamente de Dios y no de la fuerza humana. Sin embargo, esta época también está marcada por una falta de dirección espiritual y moral. Jueces capítulo 21, versículo 25, resume este periodo con las palabras: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este caos resalta la necesidad de un liderazgo más estable y de una relación más profunda con Dios, preparando el camino para la futura era de los reyes. La era de los reyes comienza con la elección de Saúl como el primer monarca de Israel, un evento que marca un cambio significativo en la estructura de liderazgo del pueblo. En 1 de Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 22, el pueblo de Israel pide un rey para ser como las naciones vecinas, rechazando el liderazgo directo de Dios a través de jueces y profetas. Aunque Samuel, el profeta, advierte sobre los riesgos de tener un rey humano, Dios concede su petición, y Saúl es ungido como el primer rey en 1 Samuel capítulo 10. Al principio, Saúl muestra potencial como líder, destacándose en batallas como la victoria sobre los amonitas en 1 Samuel capítulo 11. Sin embargo, su reinado se ve empañado por la desobediencia. En 1 Samuel capítulo 13, versículos del 8 al 14, Saúl ofrece un sacrificio sin esperar a Samuel, usurpando el papel del profeta. Más tarde, en 1 Samuel capítulo 15, desobedece las instrucciones de Dios al no destruir completamente a los amalecitas. Estas acciones revelan el orgullo y la autosuficiencia de Saúl, que finalmente llevan a su rechazo por parte de Dios como rey. La historia de Saúl es una advertencia sobre los peligros de confiar en el poder humano y de desobedecer las instrucciones divinas. Su caída prepara el escenario para el ascenso de un rey que será conforme al corazón de Dios, David. TaxAct is here anytime you want to easily file your taxes. TaxAct is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. TaxAct is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but TaxAct sees you, and TaxAct respects you. TaxAct. Let's get them over with. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback. And work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. David,
ungido por Samuel en 1 Samuel capítulo 16, se convierte en el segundo rey de Israel y es recordado como el líder más destacado de su historia. A pesar de sus humildes orígenes como pastor, David demuestra un corazón lleno de fe y confianza en Dios desde el principio, como se ve en su enfrentamiento con Goliat en 1 Samuel capítulo 17. Esta victoria, lograda no por la fuerza, sino por la fe en Dios, establece a David como un héroe nacional. El reinado de David es notable no solo por sus logros militares y políticos, sino también por su relación íntima con Dios. Los salmos, muchos de los cuales son atribuidos a David, reflejan su profundo amor y devoción, así como su honestidad en momentos de lucha y arrepentimiento. Sin embargo, David también comete errores graves, como su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, descritos en 2 Samuel capítulo 11. Su arrepentimiento sincero, expresado en salmos como el capítulo 51, demuestra su disposición a reconocer sus fallas y buscar la misericordia de Dios. Dios establece un pacto con David en 2 Samuel capítulo 7, prometiendo que su linaje reinará para siempre. Esta promesa se cumple en Jesús, el Mesías, quien es descendiente de David. A pesar de sus fallas, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, un modelo de fe y arrepentimiento. Salomón, hijo de David, hereda el trono y lleva a Israel a su apogeo en términos de riqueza, influencia y estabilidad. En Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 5 al 15, Salomón pide sabiduría a Dios, y su oración es concedida, otorgándole no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Su reinado es conocido por sus decisiones sabias, como el famoso juicio de las 2 mujeres y el bebé en disputa, Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 16 al 28. El logro más significativo de Salomón es la construcción del templo en Jerusalén, descrita en Primera de Reyes capítulos del 6 al 8. Este templo se convierte en el centro de la adoración a Dios y un símbolo de su presencia entre el pueblo. La dedicación del templo, acompañada de una oración solemne de Salomón, marca un momento culminante en la historia de Israel, cuando la gloria de Dios llena el santuario como señal de su aprobación. Sin embargo, el final del reinado de Salomón está marcado por la decadencia. En Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 13, se describe cómo su amor por mujeres extranjeras lo lleva a la idolatría, apartándose de Dios y comprometiendo la fidelidad del reino. Esta caída marca el inicio de tensiones internas que eventualmente llevarán a la división del reino. La muerte de Salomón marca un punto de inflexión en la historia de Israel, ya que su hijo Rehoboam hereda un reino que ya muestra signos de fragilidad. En Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 1 al 24, se narra cómo el orgullo y la falta de sabiduría de Rehoboam provocan la división del reino. En lugar de atender las súplicas del pueblo para aliviar las cargas impositivas que habían sido impuestas por Salomón, Rehoboam responde con dureza, lo que lleva a que las 10 tribus del norte se rebelen y formen el reino de Israel, dejando solo a las tribus de Judá y Benjamín bajo su gobierno en el reino del sur, Judá. La división no solo representa un quiebre político, sino también un colapso espiritual. Israel, el reino del norte, rápidamente cae en la idolatría bajo el liderazgo de Jeroboam, quien establece becerros de oro en Betel y Dan para evitar que su pueblo viaje a Jerusalén para adorar en el templo. Este acto, narrado en Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 25 al 33, marca el comienzo de una serie de reinados corruptos en el norte, alejando al pueblo de Dios.
El relato de los reyes de Israel y Judá, que abarca los libros de Primera y Segunda Reyes, así como Primera y Segunda Crónicas, es una historia de contrastes. En el reino del norte, ninguno de los reyes es descrito como justo a los ojos de Dios. Reyes como Acab y su esposa Jezabel simbolizan la idolatría y la corrupción moral que dominan Israel. Acab, en particular, se distingue por su promoción del culto a Baal, lo que provoca el juicio divino. En contraste, en Judá algunos reyes intentan restaurar la adoración verdadera a Dios. Reyes como Asa, Josafat, Ezequías y Josías destacan por su esfuerzo por volver a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Josías, en Segunda de Reyes capítulo 22, descubre el libro de la ley en el templo y lidera una reforma religiosa significativa. Sin embargo, incluso en Judá, los reinados justos son interrumpidos por periodos de decadencia y pecado, lo que muestra la incapacidad de los reyes humanos para mantener una relación constante y fiel con Dios. En medio de la división y la decadencia, Dios no abandona a su pueblo. Envía profetas para advertir, guiar y llamar al arrepentimiento tanto en Israel como en Judá. Profetas como Elías y Eliseo desempeñan un papel crucial en confrontar la idolatría y restaurar la fe en el Dios verdadero. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, demostrando el poder de Dios en un evento dramático que culmina con el fuego descendiendo del cielo. En Judá, Isaías y Miqueas profetizan durante periodos de crisis, llamando al pueblo a la justicia y la fidelidad. Isaías, en particular, no solo advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, sino que también ofrece visiones de esperanza, como la promesa de un Mesías venidero que restaurará la relación entre Dios y su pueblo. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Los profetas también destacan el carácter misericordioso de Dios, quien, a pesar de la rebelión constante de su pueblo, les ofrece oportunidades para arrepentirse y regresar a Él. Sin embargo, las palabras de los profetas a menudo caen en oídos sordos, y tanto Israel como Judá se enfrentan eventualmente al juicio divino. La división del reino finalmente lleva a la destrucción de ambas naciones debido a su persistente desobediencia e idolatría. En Segunda de Reyes capítulo 17, versículos del 6 al 23, se narra la caída del reino del norte, Israel, a manos de los asirios en el año 722 a.C. Este evento no solo marca el fin de Israel como una nación independiente, sino también un juicio divino contra su infidelidad. Los asirios deportan a gran parte de la población, dispersándola entre otras regiones del imperio, lo que da lugar a las 10 tribus perdidas. El reino de Judá, aunque dura más tiempo gracias a la fidelidad parcial de algunos de sus reyes, también sucumbe a la idolatría y la injusticia. En Segunda de Reyes capítulo 25, versículos del 1 al 21, los babilonios, liderados por Nabucodonosor, conquistan Jerusalén en el año 586 a.C. El templo, símbolo de la presencia de Dios, es destruido, y el pueblo es llevado al exilio en Babilonia. Este evento es un momento devastador en la historia de Israel, representando no solo una pérdida física, sino también una crisis espiritual. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo de Judá experimenta un periodo de profundo sufrimiento y reflexión. Lejos de su tierra y de su templo, los exiliados enfrentan el desafío de mantener su identidad como pueblo de Dios en un contexto extranjero. En este tiempo, surgen figuras como Daniel, quien permanece fiel a Dios a pesar de la presión cultural y política.
En Daniel capítulo 6, se narra cómo su fe inquebrantable lo lleva a sobrevivir al foso de los leones, mostrando que Dios no abandona a su pueblo, incluso en el exilio. Ezequiel, otro profeta destacado durante este periodo, recibe visiones de esperanza y restauración. En Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, la visión del Valle de los Huesos Secos simboliza la renovación del pueblo de Dios. Aunque parecen muertos y dispersos, Dios promete darles vida y restaurarlos como su pueblo. Estas profecías ofrecen consuelo a los exiliados, asegurándoles que Dios no ha terminado su obra con ellos. El exilio también lleva al desarrollo de nuevas formas de adoración y estudio de la ley, como la sinagoga, que se convierte en un lugar clave para mantener la fe judía viva. Este periodo prepara al pueblo para un futuro en el que la adoración no dependerá exclusivamente del templo, sino de una relación más personal y comunitaria con Dios. A pesar de la devastación del exilio, los profetas anuncian una esperanza futura. Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 14, proclama que Dios restaurará a su pueblo después de 70 años, trayéndolos de regreso a la tierra prometida. Estas palabras, pronunciadas en medio del exilio, son un recordatorio de que el juicio de Dios siempre está acompañado por su misericordia y su plan de redención. Isaías, conocido como el profeta de la esperanza, habla de un futuro glorioso en el que Dios traerá a su pueblo de regreso a Jerusalén y enviará un Mesías que establecerá un reino eterno de paz y justicia. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Este mensaje de restauración no se limita a Israel, sino que también incluye a las naciones, anticipando la redención universal a través de Cristo. El regreso del exilio, liderado por figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, cumple parcialmente estas promesas. En los libros de Esdras y Nehemías, se relata cómo el templo es reconstruido y las murallas de Jerusalén son restauradas, marcando un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Sin embargo, este regreso también revela que la restauración completa aún está por venir, apuntando hacia el cumplimiento final en el Nuevo Testamento. El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas que abarca una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y la gratitud hasta el dolor y la desesperación. Escritos en su mayoría por el rey David, los Salmos reflejan una relación íntima con Dios que combina adoración, confesión y súplica. En Salmos capítulo 23, David describe a Dios como un pastor que guía, protege y provee para su pueblo, ofreciendo consuelo en tiempos de angustia y reafirmando la fe en su cuidado constante. Los salmos son un modelo de oración que invita a los creyentes a acercarse a Dios con honestidad. En Salmos capítulo 51, David confiesa su pecado tras su transgresión con Betsabé, implorando el perdón de Dios y la restauración de un corazón puro. Este poema no solo resalta la misericordia divina, sino que también muestra que, incluso en el arrepentimiento, hay esperanza de renovación. Además de la alabanza y la súplica, los salmos contienen profecías mesiánicas que anticipan la venida de Cristo. En Salmos capítulo 22, se describe el sufrimiento del Mesías con detalles que se cumplen en la crucifixión de Jesús. Este libro conecta la adoración personal con el plan redentor de Dios, mostrando que incluso los momentos más oscuros de la vida pueden transformarse en oportunidades para experimentar su presencia. El libro de Proverbios, atribuido principalmente al rey Salomón, ofrece consejos prácticos para vivir una vida recta y sabia. En Proverbios capítulo 1,
versículos del 1 al 7, se establece que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, subrayando que una vida bien vivida comienza con una reverencia profunda hacia el Creador. Este libro cubre temas como la honestidad, la diligencia, las relaciones humanas y la importancia de evitar la tentación. Proverbios destaca el contraste entre la sabiduría y la necedad, personificándolas como dos mujeres que llaman a los simples para que las sigan. En Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 18, la sabiduría invita a los creyentes a una vida de integridad y conocimiento, mientras que la necedad lleva a la destrucción. Este contraste enseña a los lectores a discernir entre lo que agrada a Dios y lo que lleva al pecado. El enfoque práctico de Proverbios lo convierte en una guía para la vida diaria, ofreciendo principios que son tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. Desde cómo manejar las finanzas hasta cómo mantener relaciones saludables, este libro conecta la sabiduría divina con la vida cotidiana, mostrando que la fe no está separada de las decisiones prácticas. El libro de Job aborda una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿por qué sufren los justos? La historia comienza con Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, quien enfrenta una serie de pruebas devastadoras. En Job capítulo 1, versículos del 6 al 22, se describe cómo Satanás desafía la fidelidad de Job, y Dios permite que sea probado, aunque sin tocar su vida. A lo largo del libro, Job expresa su dolor y cuestiona por qué Dios permite que un hombre justo sufra tanto. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, intentan ofrecer explicaciones, pero sus argumentos no logran consolar a Job ni responder a sus preguntas. En Job capítulo 38, Dios finalmente responde, pero no con explicaciones, sino con una serie de preguntas que resaltan su sabiduría y soberanía sobre toda la creación. Este diálogo revela que el sufrimiento humano, aunque difícil de entender, está dentro del control de un Dios que es infinitamente sabio y justo. El libro de Job no ofrece respuestas fáciles al problema del sufrimiento, pero sí proporciona una visión de la relación entre Dios y la humanidad. Job, al final, confiesa su confianza renovada en Dios, diciendo: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job capítulo 42, versículo 5. Esta declaración muestra que, incluso en medio del sufrimiento, es posible experimentar una relación más profunda con Dios. Los profetas menores, aunque breves en sus escritos, transmiten mensajes profundos de justicia, arrepentimiento y esperanza. Amós, uno de estos profetas, se destaca por su fuerte llamado a la justicia social. En Amós capítulo 5, versículos del 21 al 24, condena la hipocresía de los rituales vacíos y clama: «Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo impetuoso». Amós advierte que el verdadero culto a Dios no se limita a sacrificios y ceremonias, sino que se refleja en una sociedad justa y compasiva. Este mensaje sigue siendo relevante, recordándonos que la fe debe ir acompañada de obras que promuevan la equidad y el cuidado de los más vulnerables. De manera similar, Miqueas aborda el tema de la justicia y la relación con Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, resume la expectativa divina para su pueblo: «Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios». Este versículo encapsula el corazón de los mensajes proféticos, enfatizando que la verdadera adoración implica vivir de manera justa, amar al prójimo y mantener una relación humilde y reverente con Dios. Los profetas menores también subrayan la importancia del arrepentimiento como un medio para restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Joel,
en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13, dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento». Este llamado urgente al arrepentimiento es acompañado por la promesa de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Joel conecta el acto de arrepentirse con la esperanza de una restauración completa, mostrando que el juicio de Dios no es el fin, sino una oportunidad para volver a Él. Jeremías, aunque no es un profeta menor, refuerza este llamado al arrepentimiento, y su mensaje resuena en los escritos de Oseas y otros profetas menores. Oseas, en particular, utiliza su propia experiencia matrimonial como una metáfora de la infidelidad de Israel hacia Dios, pero también destaca la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. En Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 4, invita a Israel a volver al Señor con estas palabras: «Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová». Estos pasajes enfatizan que el arrepentimiento no solo implica un cambio de comportamiento, sino también un regreso sincero al corazón de Dios. Aunque los profetas menores a menudo entregan mensajes de juicio, sus escritos también están impregnados de esperanza y restauración. Zacarías y Malaquías, por ejemplo, miran hacia el futuro con la promesa de un nuevo pacto y una renovación espiritual. Zacarías, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, profetiza la llegada de un rey justo y humilde que traerá salvación, una clara alusión a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este pasaje no solo apunta a la redención futura, sino que también conecta los eventos históricos con el plan eterno de Dios. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, cierra el canon con una mezcla de advertencia y esperanza. En Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 2, anuncia el día del Señor, un tiempo de juicio para los impíos, pero también de sanación y restauración para los que temen a Dios. Este mensaje final sirve como un puente hacia el Nuevo Testamento, donde las promesas de los profetas encuentran su cumplimiento en Cristo. El mensaje de los profetas menores sigue resonando en la actualidad. Sus llamados a la justicia, el arrepentimiento y la esperanza desafían a los creyentes a examinar sus vidas y a vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Aunque escritos en un contexto histórico específico, sus enseñanzas tienen un alcance universal y atemporal, recordándonos que la fidelidad a Dios no solo es una cuestión de rituales religiosos, sino de vivir con integridad y compasión. Desde los primeros capítulos del Génesis, el Antiguo Testamento señala hacia un Salvador que reconciliaría a la humanidad con Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, conocido como el protoevangelio, Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una promesa de victoria sobre el pecado y el mal. Este pasaje, aunque sutil, establece la primera sombra del Mesías, quien vendría a derrotar al adversario y restaurar la relación entre Dios y su creación. A lo largo de la narrativa bíblica, esta promesa de redención se amplía y reafirma. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios promete a Abraham que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas. Este pacto apunta directamente a Cristo, quien, como descendiente de Abraham, cumple esta promesa llevando salvación a toda la humanidad. El libro de Isaías presenta una de las imágenes más claras y conmovedoras del Mesías como el siervo sufriente. En Isaías capítulo 53, se describe a un siervo que lleva el pecado de muchos y sufre en lugar de ellos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías capítulo 53, versículo 4.
Este pasaje, escrito siglos antes de la crucifixión, detalla con precisión el sacrificio de Cristo, quien voluntariamente asumió el castigo que merecíamos para reconciliarnos con Dios. El siervo sufriente no solo redime al pueblo de Israel, sino que extiende su salvación a las naciones, cumpliendo el propósito universal del plan de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 6, lo presenta como una luz para las naciones, enfatizando que la obra del Mesías no estaría limitada a un solo pueblo, sino que abarcaría a toda la humanidad. Esta visión de un Salvador que sufre por amor y redime a todos anticipa claramente el ministerio y sacrificio de Jesús. El Antiguo Testamento está lleno de figuras y eventos que prefiguran aspectos del ministerio de Cristo. Uno de los ejemplos más destacados es la vida de José, cuya historia en Génesis refleja paralelismos profundos con la vida de Jesús. José fue traicionado por sus hermanos, vendido por unas monedas de plata y finalmente exaltado para salvar a muchas personas del hambre. De manera similar, Jesús fue traicionado, entregado por el precio de un esclavo y exaltado para ofrecer salvación a toda la humanidad. Otro ejemplo es Moisés, quien actúa como un mediador entre Dios y su pueblo. En Éxodo capítulo 32, intercede por los israelitas tras su pecado con el becerro de oro, prefigurando la obra mediadora de Cristo, quien intercede por los pecadores ante el Padre. Además, el maná en el desierto, descrito en Éxodo capítulo 16, apunta a Jesús como el pan de vida, Juan capítulo 6, versículo 35, quien satisface el hambre espiritual de la humanidad. David también desempeña un papel tipológico, siendo un rey conforme al corazón de Dios cuya línea culmina en Cristo, el Rey eterno. En 2 Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16, Dios promete a David que su trono será establecido para siempre, una promesa cumplida en Jesús, el Mesías, quien reina eternamente. Los pactos del Antiguo Testamento también apuntan hacia la venida del Mesías. El pacto con Abraham establece la promesa de bendición universal, el pacto con Moisés revela la necesidad de una ley perfecta, cumplida en Cristo, y el pacto con David asegura un trono eterno. Finalmente, el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, anuncia un nuevo pacto en el que Dios escribirá su ley en los corazones de su pueblo. Este nuevo pacto encuentra su realización en Jesús, quien ofrece una relación directa y transformadora con Dios. El Antiguo Testamento es más que un preludio, es la base sobre la que se construye la redención que Cristo trae en el Nuevo Testamento. Cada sombra, cada profecía y cada tipología no solo señalan al Mesías, sino que también revelan el carácter fiel de Dios, quien cumple cada promesa en su tiempo perfecto. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento demuestra que el plan de salvación de Dios ha estado presente desde el principio y que todas las Escrituras apuntan hacia Cristo como el centro de la historia de la redención. Una de las lecciones más destacadas del Antiguo Testamento es la importancia de la fidelidad a Dios. Historias como la de Noé en Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 22, destacan cómo la obediencia y la fe en Dios pueden llevar a la salvación incluso en medio de la destrucción. Noé, descrito como un hombre justo en su generación, construye un arca según las instrucciones de Dios, confiando plenamente en su palabra, a pesar de lo improbable que parecía el diluvio. Abraham también ilustra esta lección en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18, cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Este acto de fe extrema no solo demuestra la confianza de Abraham en el plan de Dios,
sino que también señala hacia el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Estas historias nos recuerdan que la fidelidad no siempre es fácil, pero siempre es recompensada, ya que Dios honra a aquellos que confían en Él completamente. El Antiguo Testamento enfatiza constantemente el equilibrio entre justicia y misericordia. La ley mosaica, entregada en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, no solo proporciona un código moral, sino que también refleja el carácter santo y justo de Dios. Las leyes sobre el trato justo a los extranjeros, los pobres y los vulnerables, como se detalla en Levítico capítulo 19, versículos del 9 al 18, subrayan que la justicia no es solo un ideal abstracto, sino una responsabilidad práctica hacia los demás. Sin embargo, el Antiguo Testamento también muestra que Dios es un Dios de misericordia. En Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 11, Dios perdona a los habitantes de Nínive cuando se arrepienten, a pesar de que Jonás deseaba ver su destrucción. Este acto destaca que la misericordia de Dios está disponible para todos los que se vuelven a Él con un corazón sincero, sin importar cuán grandes sean sus pecados. La combinación de justicia y misericordia en las Escrituras muestra que Dios no solo es justo en su juicio, sino también compasivo en su perdón. El Antiguo Testamento también enseña claramente que el pecado tiene consecuencias graves, tanto para los individuos como para las comunidades. La caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24, no solo resulta en su expulsión del jardín del Edén, sino que introduce el pecado y la muerte en la humanidad. Este evento inicial establece un patrón que se repite a lo largo de las Escrituras: el pecado separa al hombre de Dios y trae sufrimiento y juicio. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. El diluvio en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7, es otro ejemplo de cómo el pecado desenfrenado lleva a la destrucción. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios provee un camino de salvación para Noé y su familia, demostrando su gracia. Asimismo, la historia del exilio de Israel y Judá, como se narra en 2 Reyes capítulo 17 y 25, respectivamente, ilustra cómo la desobediencia persistente resulta en juicio, pero también en la oportunidad de arrepentimiento y restauración. Estas lecciones destacan que, aunque el pecado tiene un alto costo, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. El Antiguo Testamento no solo expone las consecuencias del pecado, sino que también ofrece esperanza en la redención que vendrá a través del Mesías.
Las lecciones morales del Antiguo Testamento no son solo historias del pasado, tienen una relevancia eterna para nuestra vida actual. Nos enseñan a valorar la fidelidad a Dios, a practicar la justicia y la misericordia, y a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. En un mundo donde a menudo predominan la injusticia y el egoísmo, estas enseñanzas ofrecen un camino hacia una vida íntegra y plena en el contexto de nuestra relación con Dios. Tras las últimas palabras proféticas del libro de Malaquías, Israel entra en un periodo conocido como los tiempos intertestamentarios, un intervalo de aproximadamente 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante este tiempo, no hubo profetas reconocidos, y la voz de Dios pareció estar en silencio. Sin embargo, este periodo no fue espiritualmente inactivo, más bien, fue una etapa de preparación para el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Este silencio divino estuvo acompañado por cambios políticos, culturales y religiosos significativos. El control del mundo conocido pasó por varias potencias, desde los persas hasta los griegos, y finalmente los romanos. Cada una de estas transiciones impactó profundamente al pueblo de Israel, influyendo en su vida diaria, su fe y sus expectativas mesiánicas. Aunque no se registraron nuevas revelaciones proféticas, los eventos de este periodo sentaron las bases para el mundo en el que Cristo nacería. Durante los tiempos intertestamentarios, surgieron diversas sectas religiosas que influirían en el contexto del Nuevo Testamento. Los fariseos, conocidos por su estricto apego a la ley mosaica y a las tradiciones orales, emergieron como líderes espirituales y sociales en un tiempo en que la identidad judía estaba bajo presión. Aunque su enfoque en la ley a menudo los llevó al legalismo, también preservaron una esperanza activa en la resurrección y la venida del Mesías. Por otro lado, los saduceos, un grupo compuesto principalmente por la aristocracia sacerdotal, se centraban en la adoración en el templo y rechazaban muchas de las creencias de los fariseos, como la resurrección de los muertos. Este grupo tenía una relación más cercana con los poderes políticos de la época, particularmente con los romanos, lo que a menudo los distanciaba de las masas populares. Estas divisiones religiosas reflejaban las tensiones dentro del judaísmo mientras intentaban definir su identidad en un mundo en constante cambio. Aunque sus perspectivas diferían, ambas facciones desempeñaron un papel importante en el escenario religioso que recibiría a Jesús, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Durante este periodo, la expectativa por la llegada del Mesías se intensificó. Las profecías de Isaías, Jeremías y otros profetas seguían resonando en los corazones del pueblo judío, especialmente en medio de la opresión y el sufrimiento bajo el dominio extranjero. La ocupación griega trajo consigo el helenismo, que intentó asimilar la cultura judía a las prácticas griegas, desafiando su identidad espiritual y cultural. Este conflicto alcanzó su punto álgido durante la rebelión de los macabeos, narrada en los libros apócrifos, cuando los judíos lucharon por preservar su fe y su libertad. La esperanza mesiánica no solo estaba en la restauración política de Israel, sino también en la venida de un Redentor que cumpliría las promesas de redención y reconciliación hechas en el Antiguo Testamento. Este anhelo se alimentaba de las Escrituras y de la opresión que experimentaban, y los preparaba para recibir al Salvador que cambiaría el curso de la historia. Aunque Dios parecía estar en silencio, estaba preparando el escenario para el cumplimiento de su plan redentor. La expansión del Imperio Romano proporcionó un sistema de carreteras y una relativa estabilidad política que facilitarían la propagación del Evangelio. Además,
el helenismo estableció una lengua común, el griego, que permitiría que el mensaje de Cristo fuera entendido por diversas culturas. Durante este tiempo también se tradujo el Antiguo Testamento al griego, en la conocida Septuaginta, una herramienta clave para conectar las escrituras hebreas con el mundo gentil. Esta traducción no solo ayudó a preservar la palabra de Dios, sino que también preparó a las naciones para recibir las enseñanzas de Cristo. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas levantaron sus voces contra la idolatría, una de las mayores traiciones del pueblo hacia Dios. Amós, en Amós capítulo 5, versículos del 21 al 27, denuncia con severidad los rituales vacíos de Israel, que se realizaban al mismo tiempo que se adoraban otros dioses. Sus palabras revelan la repulsión de Dios hacia una adoración hipócrita y la idolatría que corrompía tanto la vida espiritual como la justicia social. Isaías, en Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20, expone con ironía la futilidad de los ídolos. Describe cómo el hombre corta un árbol, usa una parte para hacer fuego y otra para tallar un ídolo que luego adora. Este pasaje no solo ridiculiza la idolatría, sino que subraya el absurdo de poner confianza en algo creado por manos humanas en lugar del Dios viviente. Estas advertencias reiteran que la idolatría no es solo una desviación espiritual, sino una causa de juicio divino que afecta tanto a individuos como a naciones. En medio de las advertencias, los profetas no solo condenan el pecado, sino que también ofrecen un camino hacia la restauración, el arrepentimiento. Joel, en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13, dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento». Este llamado enfatiza que Dios no busca un arrepentimiento superficial, sino una transformación sincera del corazón. Además, el pasaje destaca la misericordia de Dios, quien está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, también llama al arrepentimiento en Jeremías capítulo 3, versículos del 12 al 14. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios invita a su pueblo a regresar a Él, prometiendo curar su rebelión. Este mensaje refleja el amor inquebrantable de Dios y su disposición para restaurar a aquellos que se apartan de sus caminos. Los profetas dejan claro que el arrepentimiento no es solo un cambio de comportamiento, sino un retorno completo al corazón de Dios. Este acto abre la puerta a la reconciliación y permite experimentar su gracia y fidelidad, incluso después de periodos de desobediencia. A pesar de los mensajes de juicio, los profetas menores y mayores también transmiten una esperanza inquebrantable en la restauración. Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5, comienza con palabras de consuelo: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Este pasaje anuncia el regreso del pueblo del exilio y la preparación para la venida del Señor, una esperanza que trasciende el contexto inmediato y señala hacia la redención final en Cristo. Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 28, proclama la promesa de una renovación espiritual: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». Este mensaje no solo promete restauración física y nacional, sino también una transformación interior que permitirá al pueblo vivir en fidelidad a Dios. Este tema se conecta directamente con la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, mostrando la continuidad del plan redentor de Dios. La esperanza de restauración también incluye la promesa de un Mesías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, anticipa la llegada de un rey justo y humilde que traerá salvación. «He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Este versículo encuentra su cumplimiento en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, uniendo las profecías del Antiguo Testamento con la redención que se realiza en el Nuevo. Los mensajes de los profetas son un recordatorio constante del carácter dual de Dios, justo en su juicio y abundante en su gracia. Sus advertencias contra la idolatría y el pecado no son un fin en sí mismas, sino un llamado a regresar a una relación con Él. Al mismo tiempo, sus promesas de restauración y redención revelan que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a su pueblo. Aunque el concepto de la Trinidad se revela plenamente en el Nuevo Testamento, hay indicios de una pluralidad en la naturaleza de Dios dentro del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La forma plural del verbo sugiere una deliberación divina que implica una complejidad en su naturaleza. Este lenguaje, aunque no explícitamente trinitario, abre la puerta a una comprensión más profunda de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro indicio significativo se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 8, donde Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nuevamente, el uso del plural refleja una interacción divina que anticipa la revelación del Nuevo Testamento, donde el Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo capacita a los siervos de Dios. Estos pasajes no definen la Trinidad, pero señalan una unidad divina que incluye pluralidad, dejando entrever el misterio que sería revelado en Cristo. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. El Antiguo Testamento aborda el problema del mal y el sufrimiento de manera compleja, mostrando la soberanía de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. El libro de Job, en particular, ofrece una de las reflexiones más profundas sobre este tema. En Job capítulo 1, versículos del 6 al 12, Dios permite que Satanás pruebe a Job, un hombre justo, desatando una serie de calamidades en su vida. Aunque Job nunca recibe una explicación directa de por qué sufre, en Job capítulo 38, Dios responde mostrando su poder y sabiduría incomparables, subrayando que su propósito trasciende la comprensión humana. El problema del sufrimiento no solo se aborda en Job, sino también en las historias de José y de los israelitas en Egipto. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien».
Este reconocimiento de que Dios puede usar incluso el mal para sus propósitos redentores es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, ofreciendo esperanza en medio de las pruebas. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento revela un plan coherente de redención que culmina en Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, anticipando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Esta promesa se desarrolla a través de los pactos con Abraham, Moisés y David, cada uno de los cuales apunta hacia la obra redentora del Mesías. El plan redentor también se refleja en las profecías de Isaías, como en Isaías capítulo 53, donde se describe al siervo sufriente que lleva los pecados de muchos. Este pasaje no solo predice el sacrificio de Cristo, sino que también muestra que la redención es una obra divina que comienza en el corazón de Dios y se extiende a toda la humanidad. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento también prefigura la redención final. En Levítico capítulo 16 se describe el día de la expiación, donde el sumo sacerdote realiza sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Este acto temporal encuentra su cumplimiento en Cristo, el Cordero de Dios, quien ofrece un sacrificio perfecto y eterno para la redención de todos. El Antiguo Testamento presenta misterios que desafían nuestra comprensión, pero que encuentran su respuesta en el Nuevo Testamento. Desde la naturaleza plural de Dios hasta el plan redentor que abarca siglos, estos misterios revelan el carácter soberano y amoroso de Dios. Aunque los creyentes del Antiguo Testamento no vieron el cumplimiento total de estas promesas, vivieron por fe, confiando en un Dios que cumple su palabra. Las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre justicia, misericordia y fidelidad a Dios permanecen tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. Miqueas capítulo 6, versículo 8, resume el llamado eterno a una vida recta: practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Este versículo no solo encapsula el corazón de las enseñanzas morales del Antiguo Testamento, sino que también ofrece una guía clara para vivir en un mundo complejo y lleno de desafíos. Historias como la de José, quien muestra integridad en medio de la adversidad, o la de Ruth, quien ejemplifica la lealtad y el amor desinteresado, inspiran a los creyentes modernos a actuar con compasión y valentía. Estas narrativas no solo son relatos históricos, sino modelos eternos de cómo la fe en Dios puede transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. El Antiguo Testamento sigue siendo una fuente rica de inspiración para la adoración contemporánea. Los Salmos, en particular, proporcionan un modelo intemporal para acercarse a Dios en todas las circunstancias de la vida. En Salmos capítulo 23, David expresa confianza en la guía de Dios, incluso en medio de las dificultades: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este salmo, como muchos otros, continúa siendo una fuente de consuelo y alabanza para los creyentes de todas las generaciones. Además, los himnos y canciones modernas a menudo se basan en pasajes del Antiguo Testamento, conectando a los adoradores con la profundidad de las Escrituras. El uso de estas palabras antiguas en contextos contemporáneos demuestra cómo los textos bíblicos siguen resonando en los corazones de los creyentes, uniendo lo pasado con el presente en la adoración a Dios. El Antiguo Testamento no solo prepara el camino para el Nuevo Testamento, sino que también establece los fundamentos del Evangelio. Jesús mismo enfatizó esta conexión en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando dijo: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar,
sino para cumplir. Desde las promesas hechas a Abraham hasta las profecías de Isaías, cada parte del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo como el cumplimiento del plan redentor de Dios. Por ejemplo, la narrativa del sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22 prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz, mientras que el éxodo de Egipto simboliza la liberación de la humanidad del pecado. Estas conexiones no solo enriquecen nuestra comprensión del Evangelio, sino que también subrayan la coherencia y la continuidad del plan de Dios a lo largo de la historia. El Antiguo Testamento también ofrece herramientas prácticas para el crecimiento espiritual personal. Las oraciones de los profetas, los principios de la ley y las historias de fe proporcionan ejemplos de cómo buscar a Dios en medio de las alegrías y los desafíos de la vida. Los creyentes modernos pueden encontrar en estas escrituras una guía para la oración, la reflexión y la acción. Además, las historias de personajes como Moisés, David y Esther muestran que Dios puede usar a personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. Estas narrativas inspiran a los creyentes a confiar en la soberanía de Dios y a vivir con valentía, sabiendo que Él está obrando a través de sus vidas para su gloria. El Antiguo Testamento no es simplemente una colección de relatos antiguos, leyes y profecías, es el fundamento de nuestra fe y un testimonio vivo del carácter fiel y redentor de Dios. A través de sus páginas, vemos cómo Dios obra en la historia para llevar a cabo su propósito eterno, desde la creación del universo hasta la preparación para la venida del Mesías. Cada evento, cada pacto y cada profecía apunta hacia Cristo, quien cumple todas las promesas divinas y une lo humano con lo divino. Este texto monumental nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestro lugar en su plan. Sus historias de fe, justicia, misericordia y esperanza no solo nos inspiran, sino que también nos invitan a vivir una vida transformada por su presencia. Desde las advertencias de los profetas hasta las sombras mesiánicas que se cumplen en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ilumina el camino hacia la redención y la reconciliación con Dios. A medida que exploramos sus misterios y revelaciones, descubrimos que no es solo un registro del pasado, sino una guía viva para nuestra vida espiritual hoy. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando, fiel a su promesa de redimir a su creación. El Antiguo Testamento nos llama a confiar en un Dios soberano y amoroso que ha demostrado su poder, su gracia y su compromiso inquebrantable con su pueblo. En última instancia, este libro no solo nos habla de la historia de la humanidad, sino también de la esperanza eterna que encontramos en Cristo, el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Así, el Antiguo Testamento sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y transformación, llamándonos a vivir en la luz de su palabra y a experimentar la plenitud de su amor.